Extraños sucesos están ocurriendo cerca del Great Egri, en la parte occidental del estado de Carolina del Norte. Apariciones de una misteriosa nave, tanto como vehículo de alta velocidad en tierra como barco o incluso nave voladora. Los estériles esfuerzos de la policía por detenerla para interrogar a su inventor y conocer, de este modo, el medio por el que ha logrado semejante avance, inducen al gobierno norteamericano a enviar a su mejor investigador, John Stroke, para descubrir el misterio del fenómeno. Después de varios intentos baldíos por aproximarse a la misteriosa nave y a sus secretos, el inspector de policía Stroke consigue ser secuestrado por sus tripulantes, que resultan estar dirigidos por el ingeniero norteamericano Robur, el mismo que apareció años antes en una de las reuniones del Weldon Institute de Filadelfia, en la novela Robur el Conquistador. Bienvenidos al maravilloso mundo literario de Julio Verne. Audioteca L.J. Saré. Capítulo 1. Un país consternado. La línea de montañas paralela al litoral americano del Atlántico, que surcan Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania y el estado de Nueva York, lleva el doble nombre de Montes Alleghanies y de Montes Apalaches. Está formada por dos cadenas distintas, al oeste los Montes Cumberland, al este las Montañas Azules. Este sistema orográfico, el más importante de esta parte de América del Norte, se desarrolla en una longitud de 600 millas, aproximadamente, o sea 900 kilómetros, no rebasa los 6.000 pies de altura media, y su punto culminante está determinado por el monte Washington 1. Esta especie de espinazo, cuyas dos extremidades se sumergen, la una en las aguas del Alabama y la otra en las del San Lorenzo, no atrae de modo especial la visita de los alpinistas. Su arista superior no se perfila en las altas zonas de la atmósfera, así es que no ejerce la poderosa atracción de las soberbias cimas del Antiguo y del Nuevo Mundo. Sin embargo, existe un punto en esta cadena al que los turistas no hubiesen podido llegar, pues es, por decirlo así, inaccesible. Pero aunque hasta entonces hubiese sido desdeñado por los ascensionistas, el Great Egri no iba a tardar en provocar la atención y aún la intranquilidad pública, por razones muy particulares que debo dar a conocer en los comienzos de esta historia. Si saco a escena mi propia persona, es porque, como se verá, está íntimamente ligada a uno de los acontecimientos más extraordinarios de que ha de ser testigo el siglo XX. Tan extraordinario, que a veces me pregunto si ha sido una realidad, si ha sucedido tal como lo evoca mi memoria, tal vez sería más exacto decir mi imaginación. Pero en mi calidad de inspector principal de la policía de Washington, impulsado, además, por el instinto de curiosidad desarrollado en mi en grado extremo, habiendo tomado parte, en el transcurso de 15 años, en tantos diversos acontecimientos, encargado frecuentemente de misiones secretas, a las cuales tengo gran afición, no es de extrañar que mis jefes me lanzasen en esta inverosímil aventura, donde había de encontrarme frente a frente con impenetrables misterios. Ahora bien, es preciso que desde el principio de este relato se me crea bajo mi palabra. Yo no puedo aportar otro testimonio que el mío. Si no es suficiente garantía, que no se me crea. El Great Egri está precisamente situado en esa pintoresca cadena de las Montañas Azules, que se perfilan sobre la parte occidental de Carolina del Norte. Al salir de Morganton se advierte bastante distintamente su forma redondeada, y mejor aún desde el pueblo de Pleasant Garden, algunas millas más próximo. ¿Qué es, en suma, este Great Egri? Su grandiosa silueta se tiñe de azul en ciertas condiciones atmosféricas, pero las aves de presa, las águilas, los cóndores, no han escogido aquel paraje, a donde no llegan en bandadas como presumirse pudiera. No son allí más numerosas que en cualquiera de las otras cimas de los Alleghanies. Al contrario, se ha hecho la observación de que, en ciertos días, cuando se aproximan al Great Egri, las aves se apresuran a separarse, y después de describir con su vuelo círculos múltiples, se alejan en todas direcciones, no sin turbar el espacio con sus estridentes clamores. Allí debe existir una ancha y profunda depresión. Tal vez tenga también algún lago, alimentado por las lluvias y las nieves del invierno, como los que existen en diversos parajes de la cadena de los Apalaches y en los diversos sistemas orográficos del viejo y nuevo continente. Y hasta dentro de las hipótesis racionales podría admitirse que aquello era el cráter de un volcán que dormía un largo sueño, del que acaso despertara algún día con estruendosa erupción. No tendrían que temer sus vecindades las violencias del Krakatoa o los furores de la Montagna Pelée. ¿Podría descartarse el riesgo de una erupción equivalente a la de 1902 en la Martinica? En apoyo de esta última eventualidad, ciertos síntomas recientemente observados denunciaban, por la producción de vapores, la acción de un trabajo plutónico. Hasta en cierta ocasión los campesinos, ocupados en labores agrícolas, habían oído sordos e inexplicables rumores. Haces de llamas habían aparecido de noche en la cima del Great Egri, de cuyo interior salían vapores que, cuando el viento los hubo abatido hacia el este, dejaron en el suelo huellas de ceniza. En fin, en medio de las tinieblas, aquellas llamas, reverberadas por las nubes de las zonas inferiores, habían esparcido por el distrito una siniestra claridad.
En presencia de estos extraños fenómenos, no es de extrañar que la intranquilidad cundiese en el país. Y a estas inquietudes uníase la imperiosa necesidad de saber a qué atenerse. Los periódicos de Carolina no cesaban de hablar de lo que llamaban el misterio del Great Egri, y preguntaban si no era peligroso habitar en su vecindad. Los artículos periodísticos provocaban, a la vez, la curiosidad y el miedo, curiosidad de los que, sin correr ningún riesgo, se interesaban por los fenómenos de la naturaleza, temores de los que estaban en peligro de ser víctimas, si aquellos fenómenos constituían una verdadera amenaza para la comarca. Los más interesados eran los vecinos de Pleasant Garden, de Morganton y de las demás poblaciones o simples granjas situadas al pie de la cadena de los Apalaches. Era verdaderamente lamentable que los escaladores no hubiesen tratado hasta entonces de penetrar en el Great Egri. Jamás había sido franqueada la rocosa muralla que lo circunda, y tal vez no ofreciera brecha alguna que diese acceso al interior. Por otra parte, no estaría dominado el Great Egri por alguna cima poco lejana, desde donde la mirada pudiera examinarlo en toda su extensión. No, en un radio de bastantes kilómetros no había altura que rebasara la suya. El monte Wellington, uno de los más altos del sistema de los Alleghanies, se levanta a larga distancia de allí. A pesar de todo, se imponía un detenido reconocimiento de este Great Egri. Era necesario saber, en interés de la región, si allí había un cráter, si el distrito occidental de Carolina del Norte estaba amenazado de una erupción. Convenía, por lo tanto, hacer una tentativa para determinar la causa de los fenómenos observados. La casualidad hizo que antes de lanzarse a la empresa que tan serias dificultades ofrecía, se presentase una circunstancia que tal vez permitiría reconocer el interior del Great Egri sin realizar la ascensión. En los primeros días de septiembre de aquel año un aeróstato, tripulado por el aeronauta Wilker, iba a partir de Morganton. Aprovechando la brisa del este, el aeróstato sería impulsado hacia el Great Egri, y había probabilidades de pasar por encima. Entonces, cuando el globo dominase perfectamente la altura, Wilker la examinaría con un poderoso anteojo, observaría sus profundidades, reconociendo si entre las inaccesibles rocas se abría algún cráter, que era lo que más importaba saber. Y esto dilucidado, se sabría si la comarca debía temer una erupción para un futuro más o menos próximo. La ascensión se verificó según el programa indicado, con viento medio irregular y cielo despejado. Los vapores matinales acababan de disiparse a los vivos rayos del sol. A menos que el interior del Great Egri estuviese lleno de vapores, el aeronauta podría registrarlo con la vista en toda su extensión. En caso contrario, claro está que el examen no sería posible. Pero entonces podría decirse lógicamente que existía en aquel paraje de las Montañas Azules un volcán que tenía por cráter el Great Egri. El globo se elevó desde luego a una altura de 1500 pies, y permaneció inmóvil durante un cuarto de hora. La brisa no se dejaba sentir a aquella altura. Pero gran decepción, el aeróstato no tardó en sentir los efectos de una nueva corriente atmosférica, y tomó la dirección este. Alejábase, pues, de la cadena de montañas, y no había esperanza de que cambiara de dirección. Los habitantes de la comarca le vieron muy pronto desaparecer, y luego se enteraron de que había caído en los alrededores de Raleigh, capital de Carolina del Norte. La tentativa había fracasado, y se acordó volverla a repetir en mejores condiciones. Reprodujéronse los extraños rumores, acompañados de oscuros vapores y de luces vacilantes que reverberaban las nubes. Se comprenderá, por lo tanto, que estaba muy lejos de calmarse la intranquilidad en el país, que permanecía bajo la amenaza de fenómenos sísmicos o volcánicos. En los primeros días de abril de aquel año los temores, más o menos vagos hasta entonces, tuvieron graves motivos para convertirse en espanto. Los periódicos de la región se hicieron enseguida eco del terror público. Todo el distrito estaba en peligro de algún próximo desastroso fenómeno. La noche del 4 al 5 de abril los habitantes de Pleasant Garden fueron despertados por una conmoción, seguida de un ruido formidable. Prodújose un irresistible pánico al pensar que había llegado el temido momento. Los habitantes se lanzaron fuera de las casas, huyendo ante el temor de ver abrirse algún inmenso abismo, en el que desaparecerían granjas y pueblos en una extensión de 10 a 15 millas. La noche era oscura, el cielo estaba cubierto por densos nubarrones. Aún en pleno día no hubiera sido visible la arista de las Montañas Azules. En medio de aquella oscuridad no era posible distinguir nada, ni de responder a los gritos que se elevaban de todas partes. Grupos azorados, hombres, mujeres, niños, trataban de reconocer los caminos practicables, y se empujaban unos a otros en indescriptible tumulto. De aquí y de allí oíanse voces de espanto. Es un temblor de tierra. Es una erupción volcánica. ¿De dónde viene? Del Great Egri. Y hasta Morganton corrió la noticia de que piedras, lavas y escorias llovían sobre el campo. Hubieran debido reflexionar que en el caso de una erupción el estrépito sería formidable,
las llamas aparecerían sobre la cresta de la montaña, los surcos de lava incandescente brillarían en medio de las tinieblas. Pero nadie pensaba serenamente, y los espantados aseguraban que sus casas habían sentido las sacudidas del suelo. También era posible que aquella trepidación obedeciera a la caída de algún bloque rocoso que se hubiese desprendido de los flancos de la cordillera. Todos esperaban, presas de mortal inquietud, dispuestos a huir hacia Pleasant Garden o Morganton. Transcurrió una hora sin nuevos incidentes. Apenas si una ligera brisa del oeste, detenida en parte por el largo macizo de los Apalaches, se hacía sentir a través del rudo follaje de las coníferas aglomeradas en las tierras pantanosas. Cesó el pánico, y cada cual se disponía a volver a su casa. Nada había que temer, a juzgar por el sosiego de la tierra, y sin embargo todos anhelaban ver llegar las luces de la aurora. Parecía fuera de duda que algún enorme bloque se había precipitado desde las alturas del Great Egri. Cuando amaneciese sería fácil asegurarse del hecho, recorriendo la cadena montañosa en una extensión de algunas millas. Pero he aquí que, a las 3 de la mañana aproximadamente, el Great Egri se adornó con un penacho de llamas que, reflejadas por las nubes, iluminaron la atmósfera durante un largo espacio de tiempo. Al mismo tiempo se oía una intensa trepidación. ¿Cuál era la causa de aquel incendio espontáneamente declarado en aquellos parajes? El fuego del cielo no podía haberlo provocado. No había señales de tormenta, ni relámpagos ni truenos turbaban la paz de la atmósfera. Verdad es que no hubiese faltado con qué alimentar el incendio. A aquellas alturas, la cadena de los Alleghanies tiene espesos bosques, lo mismo sobre el Cumberland que en las montañas azules. Numerosos árboles desarrollan allí su exuberante follaje. La erupción. La erupción. Hemos concluido el primer capítulo de esta magnífica obra de Julio Verne. En lista de reproducción encontrarás la obra completa. Hasta el siguiente capítulo. Audioteca L.J. Saré. Reflexiones y frases. En Dueño del Mundo de Julio Verne, se encuentran frases sobre la naturaleza como: la tierra no quiere nuevos continentes, sino nuevos hombres, y sobre el mar: el océano es la vasta reserva de la naturaleza, y el mar en sí mismo no es más que amor y emoción. Es el infinito viviente. También se refleja la dualidad de la existencia humana. En un primer momento, la gruta me pareció profundamente oscura. Su vaga transparencia no era ya más que luz ahogada. A continuación, algunas frases notables de la obra. ¿Qué libro tan grande, capitán, se podría hacer con todo lo que se sabe? ¿Y qué libro mucho más grande aún con todo lo que no se sabe? La tierra no quiere nuevos continentes, sino nuevos hombres. Porque el mar en sí mismo no es más que amor y emoción. Es el infinito viviente. Ante las grandes convulsiones de la naturaleza, el hombre es impotente. El hombre nunca es perfecto ni está en conflicto. En un primer momento, la gruta me pareció profundamente oscura. Los rayos solares parecían apagarse en ella por degradaciones sucesivas. Su vaga transparencia no era ya más que luz ahogada. Fin episodio 1.